Estábamos viendo, por supuesto, el discurso en Junín del presidente de la Nación, de Javier Milei, enardecido en el arranque, subido al escenario, reclamando que la gente cantara ese tema, ese lema respecto de que hay que clavar el último clavo en el cajón del kirchnerismo. Lo calificó como la filial del socialismo 21 de Venezuela. Dijo que el kirchnerismo es el responsable de todos los males, su ideología, su práctica corrupta, y al final de su discurso, con el que mientras tanto fue dialogando con la gente, convocó a votar. La única forma es votando, yendo el domingo a las urnas, sacarlos a votos al kirchnerismo para que no vuelva nunca más, y terminaron con ese canto y con ese grito del nunca más. La expectativa que había, sobre todo por parte del periodismo, de los sectores de oposición, era si el presidente de la Nación, que estaba allí con su hermana Karina Milei, presentó a todos los candidatos de la provincia de Buenos Aires, que van a ir a elecciones en 2 semanas, era si hablaba, si hacía algún tipo de referencia, si hacía algún tipo de comentario respecto de todo lo que ha ocurrido con lo que se ha dado en llamar los audios, el escándalo y las coimas generadas por esas presuntas palabras dichas por Diego Españolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. No dijo nada el presidente de la Nación, Karina Milei tampoco se ha expresado ahora, y creo que ya estamos en condiciones de fijar una posición editorial respecto de todo lo que ha ido ocurriendo. Si usted me permite, arranco con la mirada de todo lo que planteamos en este tema, en este programa llamado La Clave. Mire, si la justicia confirma que Karina Milei es coimera y corrupta, el gobierno de su hermano Javier ingresaría en un terremoto institucional de graves consecuencias. Este es el corazón del escándalo que desató Diego Españolo. Primero, hay que aclarar, para abrir el paraguas, que el audio es ilegal, está editado y que todavía Españolo no confirmó que esas son sus palabras. Pero hay varios elementos que le dan verosimilitud. La verdad, como siempre, la tiene que establecer la justicia, como ocurre en toda sociedad democrática con división de poderes. Por ahora, nadie desmintió y tampoco nadie confirmó las terribles acusaciones que todos escuchamos. Españolo no fue citado a declarar todavía, pero el fiscal Franco Picardi avanzó a una velocidad que seguramente va a ayudar a aclarar todas las dudas más temprano que tarde. Que el árbol no nos tape el bosque. Hay muchos indicios, sospechas, vericuetos y revelaciones. Todos tienen su peso político o delictivo, pero lo más importante para el país, para los argentinos, es establecer con claridad absoluta si la jefa del jefe de Estado es honesta o no. Por supuesto que Lule Menem también está bajo la lupa, pero a Lule Javier Milei lo puede entregar en 1 minuto y a Karina no. Sería como rendirse y confesar su fracaso, sería su final por la relación tan particular que tienen los hermanos. El estrépito que generó en la sociedad y el pánico que produjo en el gobierno tienen que ver con que están acusando de robar la plata de los discapacitados, a la figura más importante de esta administración. De hecho, el presidente y su hermana, insisto, lo que le comentaba recién, no dijeron una sola palabra. El presidente y su hermana no dijeron una sola palabra sobre el tema, y eso multiplicó las sospechas. Hoy habló el presidente hace un ratito, esta mañana, más cerca del mediodía, habló en otro acto y dijo que no importaba cuánto daño le quisieran hacer, y calificó a la oposición de destituyente. Porque, como ya he dicho en otras ocasiones, si el sector privado es la locomotora que nos lleva al progreso, el sector público hoy debe centrarse en eliminar las malezas y las obstrucciones que entorpecen su camino, por más que el Congreso las quiera revertir. Con lo cual no me molesta, vamos a reinsistir después. O sea, no me importa todo el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en 1 mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante 2 meses? ¡Ja, ja, ja!
En realidad, solo Lule y Martín Menem salieron a decir que todo era mentira, que era una gigantesca operación del kirchnerismo y pusieron las manos en el fuego por Karina y Lule. Lo podemos escuchar a Martín diciendo eso. Que ha escalado. Me parece que es como solemos, o como ya hemos vivido durante todo este tiempo, se trata de una monumental operación a 2 semanas de una de las elecciones más importantes de la Argentina en términos provinciales, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a este tipo de maniobras. Ocurrieron durante todo el 2023, previo a la llegada de la presidencia. Tenés que tener en cuenta que a fin de año o en octubre probablemente jubilemos una parte de la política y eso genera muchísimas tensiones y, por supuesto, una monumental operación que quieren instalar. ¿Por qué? Porque en términos de gestión no nos podemos comparar con ellos. Ellos no tienen que atacarnos de la gestión porque ha sido un verdadero mamarracho durante todos los últimos 20 años. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Llevarte al barro y bueno, es con lo que vamos a tener que convivir y faltan 2 semanas todavía, ¿no? Yo eso te lo compro si no hubiera aparecido un audio. No sé si hay más. ¿A vos te parece casualidad que justo un día antes de la ley de discapacidad aparezca un audio con un tema de discapacidad en una causa noble y aparezca el abogado de Cristina en el medio y rápidamente pase lo que está pasando? Te puedo comprar todo. Todo justo un día antes. El abogado de Cristina, Dalbón, digo, si esto es... Obviamente que va a aparecer un abogado de oposición haciendo la denuncia. Pero te compro lo que quieras. Pero vos no podés hacer una operación si no hubieras tenido, por ejemplo, si no hubiera habido un audio, si no hubiera aparecido un personaje como Spagnolo, que por algo lo echaron. Entonces, yo te compro la operación. Ahora, ¿y el audio? ¿Y Spagnolo despedido? ¿Y la droguería suizo-argentina y los contratos multiplicados? A ver, respecto a los audios, yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios. Hay que esperar la justicia. Sí te puedo decir que el contenido de los audios es absolutamente falso y que pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina. Porque la verdad que se trata de una maniobra para ensuciar a un gobierno que está a 2 semanas de las elecciones, Antonio. Esto... Ahí escuchamos a Martín Menem. El oficialismo tiembla porque hay versiones que indican que el audio efectivamente de Spagnolo, sería efectivamente de Spagnolo, que también existirían videos y más audios, además de capturas de WhatsApp, planillas, mails y pendrives cargados de pruebas documentales. Veremos. Por ahora son rumores que lograron congelar a un gobierno que claramente está en su peor momento político. Fuentes del propio oficialismo confiesan que si Spagnolo decide presentarse como arrepentido o como imputado colaborador en su momento y confirma este mecanismo de corrupción, el edificio libertario se derrumbaría. Por ahora es solo una especulación. Hay que ser muy cuidadoso, quirúrgico en las informaciones porque todo puede ser verdad y todo puede ser mentira. Pero insisto, hay indicios que le dan verosimilitud. El fiscal Picardi y el juez Sebastián Casanelo deben conseguir pruebas efectivas, documentales que les sirvan para acusar y condenar en su momento si corresponde. Spagnolo no es un marginal del poder. Fue abogado de Milei en algunas causas y es uno de los funcionarios que más veces ingresó a la Casa Rosada en 48 oportunidades y a la Quinta de Olivos en 38 ocasiones, sobre todo los domingos, a escuchar óperas con el círculo íntimo de Javier Milei. Si es verdad que dijo lo que escuchamos, la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Es una persona honrada que no quería que lo acusaran de una corrupción que ocurría a sus espaldas? ¿O es un corrupto al que lo puentearon y no le dieron un peso de esta repugnante estafa? ¿O es un mitómano impresentable como sugieren algunos ministros? Las preguntas, como ves, son muchas y las respuestas pueden tener consecuencias peligrosas para un sistema político fragmentado y que cada día tiene menor credibilidad en la población. Es muy difícil que haya certezas
antes de las elecciones parlamentarias del 26 de octubre y es casi imposible que ocurra antes de los comicios en la provincia de Buenos Aires, faltan 15 días. Pero hay ya especulaciones acerca de cómo impactaría electoralmente que este tema se mantenga en la agenda política y periodística durante todo este tiempo. Hay, como suele ocurrir, dos grandes bibliotecas. Unos dicen que con la baja de la inflación y de la pobreza y con el dólar planchado, estos temas no van a influir demasiado y la inmensa mayoría que votó a Milei volverá a hacerlo. Otros dicen todo lo contrario, que la desilusión y la bronca, sobre todo en los que votaron originalmente a Patricia Bullrich, le hará perder muchos votos violetas a La Libertad Avanza, o por lo menos habrá más gente que se sumará a ese gran ausentismo en las urnas que se viene registrando últimamente. El lugar común aplica en este caso y hay que decir que para la corrupción, como siempre, hace falta, como en el tango, dos para bailarlo. Y acá también está en el escenario la droguería suizo-argentina. Por ahora hay suposiciones y conjeturas que dicen que durante el gobierno de Alberto Fernández ya existía este mecanismo de corrupción que cobraba como retorno el 5% de lo facturado y que todo esto estalló porque lo aumentaron al 8%. Según los audios, el 3% era para Karina y que podría llegar a recibir $1 millón mensuales. Llamó la atención, por supuesto, del periodismo y del diario La Nación la multiplicación de la facturación. En este año los contratos de la droguería y el gobierno, ahí lo estamos viendo, pasaron de 3.898 millones de pesos a 108.299 millones en 8 meses. Estamos hablando de un incremento del 2.678%. Es una barbaridad que hay que explicar. La familia Kovalipker, propietaria de la droguería, debería explicar ante el juez varias de estas cuestiones. Mire, porque uno de los integrantes huyó de su casa con $260.000 y 7 millones de pesos y otro se escabulló dejando abiertas las cajas fuertes de su domicilio regadas de banditas elásticas con las que se suelen atar los fajos de billetes. Esta tarde Jonathan se entregó a la justicia finalmente. La acusación es que esta droguería era la intermediaria entre la Agencia Nacional de Discapacidad y las distintas empresas del ramo. Frente a la planta de Ramos Mejía, la planta de la droguería, hoy pintaron lo siguiente: devuelvan la plata que le robaron a los discapacitados. Milei Coimero, ahí lo estamos viendo. Está claro que el kirchnerismo no se va a privar de utilizar al máximo este tema en la campaña electoral. Cristina ya usó en las redes para esto, Axel Kicillof también. El denunciante es un abogado de Cristina y de gran desprestigio, llamado Gregorio Dalbón. El fiscal Picardi fue integrante del Ministerio de Justicia con Julio Alac y el juez Sebastián Casanelo, ¿se acuerda? Fue bautizado Tortuga Casanelo por Jorge Lanata por la lentitud en avanzar en las causas de corrupción contra el cártel de los pingüinos millonarios de los Kirchner. Todo esto hay que decirlo, pero también es cierto que si se comprueba que el sistema de coimas existió, todo el peso de la ley debe caer sobre los delincuentes. No tiene que importar el apellido de los que cometieron estos hechos de corrupción. Que todo se aclare. Que todo se sepa es el único camino para dinamitar de una vez por todas la corrupción de Estado que los Kirchner llevaron a su máxima expresión. Varias condenas en la justicia, entre ellas la de Cristina, lo demuestran. Vamos a estar atentos en todas las causas que involucren al actual gobierno y a todos los gobiernos, porque la honradez y la transparencia en la función pública es la mínima exigencia que los ciudadanos le tenemos que hacer a todos los gobiernos. Nadie puede robar y los que roban deben ir presos.
Bueno, la gran posibilidad de conversar con la diputada nacional Paula Oliveto tiene un doble valor. Primero porque tiene la autoridad de ser legisladora y segundo porque le ha dedicado prácticamente toda su tarea política al combate contra la corrupción, al combate a favor de la transparencia, y estamos viviendo un momento realmente de alto impacto respecto de esos audios que todavía no ha confirmado Diego Españolo que son de él, pero que son, yo les llamo que tienen mucha verosimilitud, más allá que son ilegales, que pueden estar editados, pero a vos, Paula, te cierran. ¿Qué opinión tenés de eso en principio? Bueno, buenas noches, Buenas noches. Alfredo. Para mí son verosímiles por las reacciones posteriores. No vieron desmentidas, quisieron desviar el tema. Vos los mirás, la forma que tuvieron de afrontarlo y prácticamente fue torpe. Los empresarios escapándose, si vos no tenés nada que ocultar no te escapás, todo muy berreta, y la justificación también muy berreta. Me parece que acá estamos en una situación muy similar a la causa Cuadernos, en cuanto a la investigación judicial estoy hablando. Sí. Independientemente que los kirchneristas son unos ladrones que no se pueden ofender, porque este mecanismo es muy similar a la mafia de los medicamentos, que además financiaron la campaña de Cristina Kirchner. No, y además dicen que el mecanismo de corrupción ya existía con Alberto Fernández también. Existía con Alberto. El problema que tiene Milei es que la matriz no se tocó y que sus funcionarios, independientemente si subieron coima o no, que yo creo que hay muchas casualidades que siempre terminan nombrando a las mismas personas, es que los funcionarios que van poniendo, no se les pide probidad, no se les pide formación, no se les pide experiencia, se les pide que cumplan con todo lo que pide el jefe y el lealtad. Verticalismo absoluto. Entonces, ¿qué profesional solvente te va a aceptar en la administración pública si lo único que te pide es que vos le tenés que decir sí jefe, sí jefe? Ahora, dicho esto, recordemos la causa Cuadernos, porque la investigación si viene igual. Eso es lo que a mí me da verosimilitud, que terminan justificándose y desviando de la misma forma que los kirchneristas. En las causas Cuadernos decían que te acordás que eran todos fotocopias, que nada tenía que ver. Sí. Bueno. O persecuciones, claro. Que Lofer y no sé qué, pero Cristina nunca se dijo inocente. Acá nadie dijo inocencia. Ahora, ¿qué hacen los fiscales? Tienen que desandar. Las grabaciones no son la prueba. Las grabaciones son te van a marcar el camino que tienen que recorrer, claro, de los expedientes de compra para ver si existieron las coimas o no. La droguería esta, que hace muchos años que está en el mercado y que trabajó en todas las administraciones, pero sextuplicó la cantidad de contratos, solo en la Andis, debe haber en otros lados. Solo en la Andis y solo en 8 meses. Y solo en 8 meses. Año. Todo muy raro, pero también, y perdón que lo hago largo, pero me parece que sirve este reconto, tenemos el tema del avión. Raro, eso fue las valijas que no se vieron, el funcionario de la aduana que lo va a esperar a la del avión. Eso no se aclaró. Raro, todavía. No se aclaró. Libra, no se aclaró. El tema del fentanilo que nos preocupa y nos ocupa es narcotráfico, y que los organismos de control en materia de salud no pudieron actuar, no lo detectaron. Raro, 100 muertos, nos pasa por el costado. Y ahora esto. Entonces, el presidente si él no está en la joda, tiene demasiadas alertas como para ver quién lo está rodeando. Claro. Hay una explicación que ellos dan que también tiene cierta verosimilitud, es que, lo dijo creo que Guillermo Franco, que al presidente Milei no le importa la plata, no le importa la guita, lo dijeron así, y uno ve el modo de vida que tiene, la forma austera de vestirse, y tal vez eso es cierto, pero como bien decís, hay que ver qué pasa alrededor de él, porque son varias las alertas tempranas, ¿no? De Cristina decían que la plata le interesaba para la política. Claro, era no importa si se la lleva, para qué se la lleva. A mí me preocupa la forma que tenemos de
manejarnos, porque estamos a punto de perder la coherencia. El periodismo, que toda la vida denunció la corrupción durante el kirchnerismo, veo algunos justificando cosas que asusta, y también muchos de los que hemos peleado, algunas voces de los que hemos peleado contra la corrupción kirchnerista, pocos, que tratando de justificar. O sea, ¿cómo es? Que porque los demás, entonces yo uno digo, este es coimero, pero vos sos coimero. Bueno, eso no inhibe que vos sos coimero. O sea, la forma de, si vos lo ves a los dos grupos en el Congreso, se acusan de cosas terribles. Un diputado le dice a otro que tiene una causa de estafa y de narcotráfico, y el otro le retruca que la mamá mató al papá. Es un espanto, todo es una tragedia. Y mientras tanto los argentinos estamos en la tragedia de vivir día a día, de mandar a los chicos al colegio, de afrontar las expensas, de afrontar el alquiler, de tener miedo a quedarte sin trabajo. Y me parece que ahí tiene que estar la dirigencia política también buscando consensos y acuerdos y no perder la coherencia, porque si perdemos voces válidas, la gente ya no va a creer en nadie. Si los que antes denunciábamos la corrupción kirchnerista con prudencia, con responsabilidad, no le ponemos análisis a lo que estamos viviendo, la sociedad se va a sentir que nadie los representa. Claro, se va a sentir absolutamente huérfana de representatividad frente a una cosa tan grave como esta. Porque que te conmueve. Caso, claro, eso te iba a decir. Todas las corrupciones son malas, son todos estafas, son todos delitos condenables producidos desde el Estado. Ahora, si esto es cierto, se confirma en la justicia, robarle dinero a los discapacitados es realmente no tener ni siquiera corazón, no tener la mínima sensibilidad. Eso, insisto, si eso está probado en la justicia, va a ser un golpe muy fuerte al propio votante de Milei, ¿no? Va a tardar tiempo en probarse, porque es una etapa muy... Mirá que el juez y los fiscales, como son bastante cercanos al kirchnerismo, van a una velocidad que en otras causas no tuvieron, ¿no? Sí, pero bueno, tiene su proceso. Claro. El tema es que ahora vos tenés que poner los ojos en qué pasó con el PAMI, por ejemplo. Claro. Porque también en el PAMI existe este tipo de contrataciones directas a estas droguerías. Nosotros, me acuerdo, en el gobierno de Mauricio, con Lilita hicimos una denuncia con los prestadores de PAMI, y aparecían estas intermediarios, porque en realidad las droguerías no dejan de ser intermediarios. Y los audios, fíjate que habla de que muchos de las... porque la distribución las quería hacer Spagnuolo por los correos. Claro. Correo argentino. Bueno, los correos, no doy marca. Entonces, que en el medio intervinieron otros, dan muchos datos. Si existe una buena investigación, se va a poder con el tiempo descular. A mí lo que me preocupa es que al presidente no le están sonando las alarmas y que los organismos de control están totalmente desarticulados. Claro, no hay prácticamente. No hay. Y esto habla de que es un presidente que cree en la baja calidad institucional. Ahora estaba pensando, la coalición cívica en general y Elisa Carrió en particular y varios de sus integrantes, como es tu caso, han sido revestidos con la responsabilidad de llevar adelante esto que muchos sectores no hacen. Creo que la doctora Carrió hace un tiempo bautizó a Karina Milei como la cajera, fue el título que una revista Noticias de este fin de semana la caracterizó también a Karina Milei. ¿Eso era deducción, olfato político, experiencia de cómo funciona, o había alguna información, algún dato concreto de ella como recaudadora? Bueno, había información de que se pagaban las candidaturas. Que se compraban, el que quería ser candidato las candidaturas, y además que se vendían conferencias y se vendían reuniones con el presidente Milei cuando era diputado, por ejemplo. Era conferencista. Claro. Y bueno, y cuando era candidato lo mismo. Si querías tener una reunión con él, tenías que pagar.
como es en Estados Unidos. Lo que pasa es que en la Argentina existe otro tipo de legislación. No, y además lo tenés que explicitar. No y lo tenés que poner en tu declaración jurada, porque si vos mirás la declaración jurada, claro, todo eso no existió. Te llevo al mundo de las elecciones y de la política, y yo creo que aquí también, pero pienso que vos también compartís esto, pero lo pregunto. ¿Cuál es la responsabilidad también de la sociedad, Paula? Porque acá hay por lo menos dos bibliotecas, yo recién decía en la columna editorial. Hay algunos que dicen, mientras la inflación esté más o menos controlada, el dólar más o menos planchado, los números de la inflación hagan bajar la pobreza, el tema de la corrupción a muchos sectores de la Argentina le importa poco y por lo tanto muchos de los que votaron en Milei tal vez lo vuelvan a votar. Eso dicen unos. Pero otros dicen, no, ojo, sobre todo los que votaron a Patricia Bullrich primero y luego votaron por default a Milei, estas cosas lo desilusionan, les impactan anímicamente y tal vez o voten en contra, o no voten a La Libertad Avanza, o no vayan a votar, que es una forma también de hacer notar tu... ¿Vos qué crees que puede ocurrir frente a esto, entre el votante de Milei, digamos? Yo creo que el síntoma más grande que estamos viviendo es el ausentismo. Claro. 50% en la capital. Es alarmante. Alarmante. Eso de alguna manera tensiona mucho las elecciones, pero sobre todo el tema de la legitimidad democrática. Claro. La coalición cívica va a tener su lista en la provincia de Buenos Aires con Juan López, en Capital con Hernán Reyes, sabiendo que la sociedad te quiere pero no te vota, te escucha pero no te vota. A mí me decían en campaña para legisladora, a mí me encanta, yo te quiero votar, pero en realidad tengo que votar a tal para que no gane cual. Y votaba el primero de la lista y entraba el quinto, el sexto, que no conocen. Y en muchos de los casos era kirchnerista cuando nosotros peleábamos contra el kirchnerismo. Ya. ¿Qué sentís? Bueno, yo siento algo muy similar al 1,8 o al principio del gobierno de Kirchner. Hay una sociedad que no quiere escuchar, muy pocas voces que hablan, porque el kirchnerismo no es un actor válido para hablar, están muy sucios y han cubierto muchas cosas. Yo recordaba el otro día que por ejemplo los bolsos de López lo justificaban que era plata de Mauricio, Macri, y siempre encontraban una cosa para justificar, y ahora también se está queriendo justificar lo injustificable. Ahora, el presidente Milei tiene que dar explicaciones, pero es un presidente de la democracia y tampoco hay que tener posiciones destituyentes, tiene que actuar la justicia. Nosotros como Congreso tenemos que tener su contralor, controlar es parte de la atribución republicana que tiene el Congreso y si hay alguno que quiere hacerse el vivo y hacer juicio político por una investigación en esta etapa, si es kirchnerista no tiene nada que... Ninguna autoridad moral, ¿no? Nosotros no estamos en esa hipótesis, y menos en este momento. Sí creo que el presidente tiene que dar explicaciones y tiene que aceptar que en un Estado de Derecho los funcionarios se tienen que someter a la justicia, que el Congreso controla, que no somos ni gusanos, ni orcos, ni destituyentes, ni todas las barbaridades que está diciendo, y tendría que tener un poco más los ojos puestos en su gestión, porque si esto no va bien, la situación de anomia puede ser muy grande. Muy grande. Yo estaba pensando un poco con lo que estabas planteando, de cuál debería ser la actitud de un presidente de la nación frente a esto, lo correcto, lo que debe hacerse. Yo digo, él debería llamar a conferencia de prensa, no hace, decir, miren, señores jueces, señores fiscales, estamos abiertos a todas las instancias del Estado para que ustedes vengan, pidan toda la información que quieren, se la vamos a dar, no vamos a proteger a nadie, avancen con toda la velocidad del mundo porque somos inocentes y queremos que quede claro que somos inocentes frente a las sospechas y que le quede claro a todos los ciudadanos que si se descubre a alguien que ha cometido un delito, inmediatamente va a ser expulsado del gobierno. Si el presidente dijera eso, bueno, uno dice, pero no lo dice, ni siquiera habla. No lo dice, pero sus acciones no van en ese sentido tampoco. Van en ese sentido, claro. Vos fíjate, la Auditoría General de la Nación no puede nombrar sus 6 miembros. Claro, la CIGEN cambia de funcionarios como... prácticamente no hay auditorías internas.
todo el sistema de control de la Argentina diezmado. En la Oficina Anticorrupción pone militantes. En la UIF prácticamente se usa para frenar los temas que involucran a funcionarios de este gobierno. Los diputados opositores somos descriptos de una manera, los opositores serios, no te estoy hablando de la oposición destituyente, que también existe, pero somos nombrados como... A ver, yo le aprobé FMI, le aprobé la ley bases, pero también quiero controlar qué hace con todas las cosas que le aprobé. ¿Vos querés que cuente con los instrumentos para gobernar? Claro, pero también quiero que lo haga responsablemente. Claro. Vos después con las facultades delegadas excedieron en lo que era el marco normativo. Están todo el tiempo al fleje, al escrache. El periodista que pregunta, que no hace soliloquios halagando, ya los trata de ensobrados y no. Entonces, la verdad que, porque también la prensa es un factor de control del poder o de límite al poder. La principal actividad que tiene un periodista es eso. Entonces vos ves que todo el sistema hoy está en crisis. ¿Y por qué está en crisis? Porque no podés desplegar tu trabajo sin que la máxima autoridad del poder argentino te denosta, bueno, y todo lo que eso implica. Y también la administración de recursos, todos estos bagallos, y estoy cuidando las palabras, que nos insultan por las redes, son funcionarios. Claro. Son funcionarios. Todo muy marginal, todo muy berreta, todo muy poco sofisticado. Claro, de poco nivel. Me queda poco tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta y te agradecerte que hayas venido. Paula, siempre la voz tuya y del grupo de ustedes ayuda también a los periodistas a reflexionar, porque no son muchos los que quieren hablar de este tema. Entiendo. Como bien decís, no son muchos los que quieren hablar. La pregunta es, ¿la coalición cívica va a iniciar también, se va a sumar con una denuncia? Porque hasta ahora la denuncia la ha hecho un impresentable abogado de Cristina como Gregorio Dalbón, aunque las cosas sean ciertas, pero digo, la está impulsando él. ¿La coalición cívica o alguno de ustedes va a hacer también una presentación o van a estar expectantes a ver cómo avanza la cosa? No, Maximiliano Ferraro y Mónica Frada habían hecho una denuncia sobre el patrimonio de Cristina, iba a decir, mirá cómo el fallo, sí. Sobre el patrimonio de Karina Milei y algunas circunstancias, y estaban poniendo prueba en ese expediente. Ahora se abre este expediente que está delegado en el fiscal Picardi. Si bien es cierto que Dalbón es un impresentable, y te diría muchas cosas más, también es cierto que es denunciante, que no es querellante. Denunciante, claro. Entonces, y que hay otras que se han presentado en el expediente. Creo que ese expediente hay que nutrirlo de pruebas que nosotros podemos ir recabando. Vamos a trabajar en la comisión investigadora del Congreso, estamos pidiéndole a la AGN, que aunque no tiene las cabezas, solo está Olmos, que es el presidente, pero claro, falta auditores, hay gente de mucho y muy buen nivel que pueden hacer un examen especial. La AGN depende del Congreso, un examen especial a esos expedientes de contratación. Tenemos que ser muy serios. La Argentina necesita respuestas, pero no necesita berretadas, necesita respuestas serias. ¿Y la Auditoría General de la Nación, vos creés que la puede dar, más allá de estas dificultades que han tenido? Se llama examen especial, que es una auditoría con técnicos de carrera focalizados en un objeto determinado. Es lo que estamos pidiendo. Sería realmente muy importante. Es lo que corresponde. Y es lo que corresponde, y además me parece que desde la política ayudaría de a poco a reconciliar un poco la actividad política con el ciudadano, que tiene un nivel de descreimiento que vos recién describías, en los lugares más del 50% del ausentismo. Se mezcla mucho la situación esta con las elecciones. Claro. Veo carroña terrible que no ayuda ni para las familiares de los muertos del fentanilo, ni para la gente que quiere transparencia y justicia. Pero es el momento donde uno tiene que ser muy prudente, muy profesional y muy lógico. Y también entender que el Congreso requiere diputados de nivel, que tengan formación,
que nada sirve para la institucionalidad, estas sesiones donde vamos y unos se acusan a otros de una manera soez, agresiva, no se trabajan los temas, no se trabajan sin ideas, esa baja de calidad de los representantes hace que la sociedad se sienta que no está representada. Y yo creo que eso te determina el ausentismo. Por eso la coalición cívica, sabiendo sus dificultades, tiene las listas en el cuarto oscuro, Hernán Reyes en Capital, Juan Manuel López en Provincia de Buenos Aires, y nosotras con Mariana Zubik seguiremos trabajando en los temas que nos gusta, que es el control del poder, y por supuesto Lilita está full también. Pablo Oliveto, ha sido un gusto como siempre. Muchísimas gracias por haber venido. No se vaya, no se vaya, porque enseguidita hay una brevísima pausa y ya va a estar un economista de fuste como Ariel Korenberg para hablar de cómo impacta todo esto en la economía. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos peleándola? ¿Qué pasa con el tema de la deuda, el dólar, el consumo? Tantas cosas para preguntarle a este economista realmente muy valioso. Enseguidita, ya venimos. Bueno, lo prometido, un economista de fuste, riguroso, para analizar todo lo que está pasando. Muchísimas gracias, Ariel Korenberg, por estar aquí en La Clave, aquí en D-News. Bueno, la primera pregunta tiene que ver, hoy cayeron un poco las acciones, no sé si un poco, te lo dejo a tu criterio. Sí. Cayeron las acciones, subió el dólar un poquito más, con más fuerza. ¿Esto tiene que ver con todo este ruido político o vos crees que por otro tema, Ariel? Parte y parte. Parte sí, sin duda tiene que ver con el ruido político, pero yo te diría con algo anterior, que es la incertidumbre respecto del resultado de la elección de la provincia de Buenos Aires. Claro, como dice Milei, el riesgo Cuca. El riesgo Cuca. El riesgo de que no solo gane el kirchnerismo, sino que en unos años, cuando haya renovación presidencial, ¿por qué no?, pueda ganar un candidato populista de vuelta. Y en lo peor de los escenarios caer en hiper de vuelta. ¿Por qué digo esto? Porque la oposición, principalmente kirchnerista, pero también la no kirchnerista que hay, vos recibiste recién a Paula Oliveto, no cree en el equilibrio fiscal. Claro. No cree en el equilibrio fiscal. Lo que pasó con el Congreso, más allá de mi discrepancia que tengo con el ajuste a Garrahan y algún otro detalle, el poner al mismo tiempo 25% de gasto público que representa el pago de previsión social sin ningún tipo de financiamiento. Claro, es un delirio, casi es suicida, un delirio. Casi suicida. Exactamente. Sobre todo porque actualmente las jubilaciones, por supuesto que no alcanzan, porque quedaron atrasadas, pero se van actualizando con la inflación. Entonces esto es agregarle un peso al Estado, que es volver otra vez a las andanzas de emitir dinero, porque si no la otra alternativa es aumentar impuestos, claro, o tomar deuda pública para pagar jubilaciones, cosa que es un delirio, pero que Argentina en los últimos 20 años lo hizo. Bueno, de hecho, el propio Axel Kicillof tiene esa concepción en la provincia de Buenos Aires, y es claramente peligroso. Bueno, el presidente Milei se toma de esto que vos estás diciendo para decir que en realidad son destituyentes, le quieren generar daño a su figura política y a su plan económico también, ¿no? En parte coincido, pero le hacen daño al propio votante de kirchnerismo. Claro. Y al propio jubilado, porque lo que te da
en aumento jubilatorio, si te lo paga con emisión monetaria, te lo va a sacar con la inflación. Ese es el problema. Por supuesto que el problema que estamos pasando es, hace 20 años que tenemos un tipo de gobierno inflacionario, sacarnos de encima este peso de la inflación histórica argentina, que empezó en los 40, ya revela un poco mis pelitos de gorila, sí. Empezó el 4 de junio de 1943. Ahí le da el origen de la inflación en la Argentina. En el golpe de Gou, para mí, no después. Claro. Bueno, no es fácil ni de un día al otro. No es fácil ni de un día al otro. De hecho, las zozobras cambiarias y tasa de interés en las nubes que estamos viviendo tiene que ver con el peso de esa historia sobre la realidad argentina hoy. El propio ministro de Economía, Luis El Toto Caputo, dijo que reconoció que las tasas eran realmente excesivas, que eso genera muchas dificultades, pero avisó que era algo transitorio. Así esperamos. ¿Y cómo se puede llevar a la práctica eso? ¿En qué momento van a dejar de estar en las nubes las tasas? Si vos me permitís, no es que me desvío de tu pregunta, pero ¿por qué tan altas tasas? Pues preguntémonos por eso entonces. La constante de la historia argentina es que cada 4 años, por lo menos de 1983 a la fecha, cada 4 años viene una renovación presidencial y esa incertidumbre genera 2 cosas: zozobra, saltos en el dólar y o corrida bancaria. Lo que equivalente a un europeo que vive cada 80 años, en el año 1929 y 2008 nosotros lo tenemos cada renovación presidencial. Lo nuevo es que desde que triunfó Alberto Fernández en las PASO de 2019, la tenemos cada 2 años, en las intermedias. En las intermedias. Desde Alberto Fernández para acá en las intermedias y antes también. Sí, ahora estamos en la intermedia de Macri también, las elecciones de medio tiempo. Exactamente. Entonces, tenés razón, en las intermedias de Macri. Claro. Entonces, a ver, estamos próximos otra vez a una renovación parlamentaria. Y lo lógico, y ahí voy al origen, voy a tratar de explicarlo, es que los bancos no hayan aceptado aumentarle la madurez de la deuda que coloca el Estado en los activos de los bancos. El gobierno primero evitó una hiperinflación, segundo, evitó una segunda hiperinflación a comienzo de gobierno al eludir la confiscación de los depósitos, casi segura que iban a vivir los argentinos, corralito, plan Bonex o como se llame, por el riesgo de ese llamado déficit cuasificado, que es colocarle deuda a los bancos y no permitirle a los bancos prestar al sector privado. Como parte de esa herencia, en julio de este año, o sea, ayer nomás, explotó una renovación, una parte de la renovación de toda esa deuda pública que se colocó en los bancos, y los bancos dijeron: un momento, hay elecciones y hay riesgo Cuca. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo se traduce? Con los pocos instrumentos que dejó toda la historia argentina y prácticamente el gobierno anterior, sobre todo la gestión Massa, lo único que queda es subir la tasa de interés. Claro, estaba pensando, mañana tiene... Es decir, si el gobierno triunfa en las elecciones, esto se desinfla la tasa. Vos decís que eso va a generar... el tema es que en la elección de la provincia, digamos, las encuestas hasta ahora siempre las tomo con pinzas, muchos no aciertan, pero las tengo en cuenta, digamos, es como una referencia, no es la gran verdad. Se dice que el gobierno en la elección de octubre, en la elección nacional, es muy probable que gane con cierta tranquilidad. Pero en la provincia de Buenos Aires, que dentro de 15 días, ahí está mucho más parejo. O sea, puede llegar a ganar el peronismo / kirchnerismo, y eso a lo mejor no hace bajar la tasa. El propio presidente lo advirtió, habló en términos como a mí me gusta hablar de fraude. Claro. Lo dijo él. Sí, hoy en el discurso que pronunció. Pero yo siempre lo digo en provincia de Buenos Aires, en provincias como Formosa, etcétera. Es decir, cuanto más abstención, porque estaban hablando de ese tema, cuanto más abstención electoral haya, o sea que la gente no va a ir a votar, más peso tiene el aparato peronista. Sin duda, cada persona que no va a votar lo favorece el kirchnerismo. Si se reproduce la abstención que tuvimos en Ciudad de Buenos Aires, que tiene boleta única y que provincia de Buenos Aires no quiso para poder manejar incluso las boletas en las urnas y las actas. Es terrible eso, bueno, eso va a suceder de vuelta porque aparte te digo,
le pasó a Macri a las intermedias también. Claro. Le dieron vuelta a las actas en los colegios. A los fiscales los amenazaban para que aflojen y firmen el acta con cualquier voto adentro. Fue tremendo. Esas cosas pasan. Sin duda. De la economía familiar, hay dos datos que me llaman la atención, a ver qué reflexión haces. Ha aumentado la morosidad. La morosidad en las tarjetas de crédito, realmente importante, se ve que le cuesta obviamente financiarse a la gente, y también en el pago de las expensas, o sea, estamos hablando a lo mejor de clase media. ¿Cómo se interpreta eso? ¿La gente está aguantando, estaba achicándose pero no le alcanza? Bueno, estamos viviendo un cambio de precios relativos por el cual en la canasta de consumo de los argentinos hay una alta proporción de tarifas, cosas que no lo había en 20 años. Claro. Las tarifas no reflejaron el verdadero costo de generar electricidad, gas y agua. Seguro. Ese ajuste lleva a que, además, los salarios reales se recuperaron en parte, pero no volvimos al nivel salarial previo. Claro. Como economista, es fácil decirlo. Como no economista, es duro aceptarlo. Hay que bancarlo. Los salarios estaban fogoneados por la emisión monetaria. Entonces hay un sector de la economía argentina, sobre todo el informal, una parte incluso de las empresas formalmente registradas que subregistran sus propios facturación, claro, que están fuera de la economía con baja productividad. Si la economía tiene baja productividad, lamentablemente hay salarios bajos. Y eso se enmascara cuando hay inflación alta. Claro. Y es lo que estamos viendo ahora. Es decir, bajó la espuma y revela la productividad de la economía argentina de hoy. Escuchá este número. En términos laborales es la de 1974, estamos en el 2025. Y la del capital y del trabajo y de los recursos naturales, escuchá esto, de 1950. En 1950. De 1950, aviso, pronto se va a publicar en la página de Arklin, que es el proyecto por el cual medimos la productividad. Qué impresionante, qué dato, La verdad que son de alto impacto los datos. Una economía que no puede competir ni con un clavo importado, nada. ¿Eso hay conciencia en el gobierno de eso? Aunque no le hayan encontrado la vuelta ahora, pero lo tienen anotado en la agenda de los problemas. Mira, en la ley bases original estaba muy claro que se iban a privatizar, porque para bajar impuestos y ayudar a las pymes no competitivas, sí, vos tenés que bajar el gasto. Claro. Bien. Las empresas públicas son invendibles, hay que ponerlas a punto. Ok. Ahora, originalmente se iba a privatizar el canal público e YPF. Y el Congreso mismo, que ahora te vota el aumento de jubilados, te sacó de la privatización el canal público. Porque el canal público, ¿sabes cuánto representa el presupuesto? No. 20 veces el Garrahan. Impresionante. Y la promoción de Tierra del Fuego, derecho adquirido, dicen algunos, incluso parte del gobierno. No hay derecho adquirido, hay que discutirlo. Son 1.200 millones de dólares equivalentes, superiores a los 700 millones de dólares de presupuesto de todas las universidades públicas argentinas. Quiere decir que el Congreso es parte también de esta desaceleración de la actividad económica, de este sufrimiento del salario real y de esta falta de empleo de la economía argentina. Porque aprobaron no deshacernos del canal público con un montón de empleados que no sabemos si figuran en la nómina. Aprobaron también no afectar la planta permanente, sí a los contratados, pero no a la planta permanente. Aprobaron también no privatizar YPF. Y esos son los costos que estamos pagando ahora en la actividad económica. Ahora, en el caso de YPF... O sea, hoy podríamos tener todavía más bajos impuestos si se hubiese decidido privatizar el canal público. Y el Garrahan ni lo tocás. Claro. Bueno, eso es una adjudicación, un criterio político que a veces uno siente que le falta al gobierno, que en lugar de motosierra haya un poquito más de bisturí y puedan generar este tipo de dificultades. Yo creo que el Garrahan, por supuesto que tiene prioridad por encima del canal público, o el Garrahan tiene prioridad por encima... Bueno, YPF me hace dar dudas porque bien gestionado, como me parece que está llevando adelante Marín, empieza a mejorar su performance. Mirá, y no a generarse como una especie de mochila de piedra. No por este gobierno, pero YPF fue usada por Martínez de Oz
para acumular dólares por fuera del Banco Central y la dejó súper endeudada tomando deuda. La usaron todos. Ahora baja un poco el precio de barril de petróleo y después se vuelve deficitaria en un minuto. Claro. ¿Qué quiero decir? No discutimos las cosas de fondo. ¿Queremos realmente explotar el petróleo nosotros a través de una empresa estatal? ¿Vamos a seguir manteniendo aerolíneas? ¿Vale la pena 600 millones de dólares al año para mantener aerolíneas? Ahora, Ariel, perdón, sí. La buena administración actual no quita que asuma el gobierno el día de mañana otro tipo de administración, por ejemplo kirchnerista, y volvamos al déficit de 10.000 millones de dólares anuales del año 23 con Massa. Claro, claro. O sea, en la buena administración todo bien, pero hay que ponerle incentivos competitivos al sector privado para que opere Aerolíneas Argentinas. Nada más. Ni nada menos. Me queda poco tiempo, pero Sí. no quiero dejar de hacer esta pregunta porque no lo seguía el tema. En un momento cuando se hizo una especie de estructura de consejo asesor del presidente Javier Milei, que estaba también Reidel, vos integraste eso con otros Sí. economistas. Eso no funcionó nunca, se diluyó. ¿Qué pasó con ese consejo asesor? Yo te diría, se diluyó. Porque había gente muy valiosa. Sí, se diluyó por ahora, espero que se retome. No es momento, estamos en medio de elecciones. Claro. Y hay que remontar la economía con todo el desastre que el Congreso es parte, digamos, de todas estas medidas que yo expliqué. Y Demian Reidel decidió priorizar su gestión en núcleo eléctrico. Claro, renunció y no Renunció. fue reemplazado. No fue reemplazado. Como el titular de ese Exacto. consejo de asesores. Nos hemos reunido en el pasado, pero Claro. últimamente no, por la coyuntura. Yo te diría por la coyuntura. Ariel Korenberg, un economista que realmente vale la pena escuchar. Muchísimas gracias por haber venido. Un gusto. Y ayudarnos a reflexionar sobre lo que está pasando, porque estamos en momentos complicados, preelectorales, a 15 días de las elecciones, fundamental, clave en la provincia de Buenos Aires, donde si no es derrotado el peronismo, se va a empoderar para ir a disputar las elecciones de octubre y, bueno, un poco lo que contaba Ariel, que exista la posibilidad de que el populismo se consolide en la provincia y que vuelva a ganar a lo mejor a nivel nacional, genera ruido de todo punto de vista, sobre todo en los inversores. Nos estamos yendo con este programa llamado La Clave, lo espero el próximo lunes a las 21 aquí por DNews, la primera señal de noticias para toda América Latina. Muchas gracias y hasta el lunes.